Ven con Politours a Uzbekistán, toda la magia y la fascinación de la ruta de la seda. Politours, 40 años cumpliendo sueños viajeros. Viajes Amaya. Expertos en viajes a medida. Viajes Amaya. El espíritu del viajero. El nuevo día lo dedicamos por entero a recorrer los más importantes monumentos, palacios y templos que adornan la capital de Tailandia. Comenzamos por el Wat Phra Myt, o Templo del Buda de Oro. El Buda de Oro es la estatua de oro macizo más importante del mundo y cuya historia es sorprendente. En 1955 se debió trasladar una vieja escultura que se creía que era de barro pintado. Un milagroso accidente sirvió para demostrar que se trataba de esta estatua de Buda de oro macizo, única en el mundo. Probablemente hemos llegado esta mañana a una de las visitas más importantes del viaje. Wat Phra Kew, el Palacio Real, un palacio de 240.000 acres que cubren una enorme extensión del centro de Bangkok. Aquí residían los reyes que actualmente viven en un hospital desde la rotura de cadera del rey y hoy se utiliza como hotel de las visitas reales. Vamos a empezar la visita, que va a durar 1 hora y media. La entrada al Gran Palacio no está permitida con pantalón corto o camiseta sin mangas, pero a quienes no llevan ropa adecuada, en la puerta se le presta de forma gratuita. El Gran Palacio Real es un complejo de edificios que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. La construcción del conjunto del complejo palaciego se inició en 1792 durante el reinado de Rama I y su nombre en tailandés, Phra Borom Mahara Chawant, se encuentra situado en el este del río Chao Phraya, que le sirve de protección. Al resto del complejo le protege una valla de 1.900 metros de longitud que agrupa un área de 218.400 metros cuadrados. Más allá de la valla se encuentra un canal, creado también con propósitos defensivos. Así la zona asemeja a una isla conocido como Ratana Kosin. Los lugares más destacados son el templo Wat Phra Kaem, que contiene el Buda de Esmeralda, y el edificio de estilo renacentista italiano Chakri Mahaprabhas Hall. Actualmente el palacio sigue estando en uso para muchos rituales reales que el rey lleva a cabo aquí cada año. Es en este lugar donde tienen lugar las ceremonias de coronación, funerales reales, matrimonios y banquetes de Estado. El Gran Palacio o Palacio Real de Bangkok es un enorme complejo de palacios y templos. Dentro de él, el templo Wat Phra Kaem reúne a gran cantidad de fieles que realizan diversos ritos, sin ninguna duda para nosotros insólitos. Por ejemplo, buscando la buena suerte y la salud en su entrada, todo el mundo mojaba estas flores de largo tallo en el agua bendecida por algún lama y con ella se mojaban la cabeza y la nuca. Nuestro grupo, generalmente escéptico, por si las meigas o por si el colorismo, ni uno solo de ellos dejaron de hacerlo.
Continuamos la visita ahora por el Wat Po, o Templo del Buda Reclinado, el mayor y más antiguo de Bangkok, construido por Rama I. Este templo es especialmente conocido por tener en su interior el gran Buda reclinado, que con sus 46 metros de largo y 15 metros de alto, es la estatua de Buda reclinado más grande de Tailandia. Toda la estatua está recubierta de pan de oro. La estatua encaja casi milimétricamente dentro del templo y apenas si queda sitio disponible para los 2 pasillos por donde le rodean caminando. Sorprende en mitad de esta moderna ciudad ver a cantidad de jóvenes orando devotamente ante la estatua de este Buda. Con este tintineo de fondo, nos cuentan que otra tradición indica que si deseas volver, deberás depositar unas monedas de cobre en cada una de las vasijas colocadas al uso. Casi todos cumplimos y esperamos volver. Nuestra vocación de viajeros del mundo nos obliga a entrar en profundidad en los monumentos más representativos de cualquier país que visitamos. Y el Wat Po, o Gran Palacio de Bangkok, sin duda lo es de Tailandia. Pero les aseguramos que un día completo no sería suficiente para recorrerlo entero. En vista de ello, tras 3 horas de intensa visita y realmente impresionados por su contenido, continuamos nuestro recorrido por esta preciosa ciudad. En nuestro 5.º día de viaje, abandonamos Bangkok y comenzamos una ruta hacia el norte que nos permitiría recorrer con cierto detenimiento gran parte central y norte de este exótico país. Traspasando un gran arco en la carretera, penetramos en la provincia y en la ciudad de Champanaburry, alrededor de la cual giran las visitas que hoy realizaremos. Tras visitar un museo sobre la Guerra Mundial, una vez más a bordo de unas lanchas rápidas navegamos río arriba para alcanzar el mundialmente famoso puente sobre el río Kwai, inmortalizado en 1957 por la película de David Lean y protagonizada por Alex Guinness y William Holden, sobre un episodio de la Segunda Guerra Mundial. La historia relata en el film es ficción, pero recoge la verdadera historia de la construcción de la línea de ferrocarril de Birmania entre 1942 y 43. Se rodó en el Reino Unido y en Ceilán y tuvo 7 premios Oscar. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros británicos reciben la orden de los japoneses de construir en plena selva un puente de ferrocarril sobre el río Kwai, facilitando el paso hacia Birmania. Y bueno, el resto de la historia seguro que ya la conocen ustedes. Para nosotros, esforzados miembros del Club Viajeros Solitarios, la verdadera aventura dio comienzo cuando a bordo de un tren de mediados del siglo pasado comenzamos a recorrer las viejas vías que hoy forman parte de este museo viviente. Nuestro animoso grupo disponía de un vagón en exclusiva y el ambiente a bordo no podía ser más festivo. Evitando dramatizar, nadie tenía presentes las tremendas circunstancias que rodearon la construcción de esta línea de ferrocarril. Para abrir el tramo, llamado Hellfire Pass, el paso del infierno, se excavó con picos, martillos y a veces explosivos, un tramo de 110 metros de longitud por 17 de profundidad en la roca viva. En turnos de 18 horas y bajo antorchas, los hombres eran obligados a trabajar bajo insultos, amenazas y golpes, además de un sinfín de vejaciones. Aquello debió de ser una auténtica escena infernal y de ahí viene su nombre. A pesar de las funestas condiciones de trabajo, los soldados americanos, australianos y británicos competían a diario para ver qué nación sacaba más cantidad de piedra. El 17 de octubre de 1943, los 420 kilómetros de la línea quedaban completados y la mayoría de los prisioneros fueron trasladados a Japón. Nuestro histórico tren seguía su recorrido atravesando este valle del famoso río Kwai, absolutamente cubierto a día de hoy
por una muy productiva agricultura, al tiempo que contribuye al desarrollo de la industria turística que su historia le proporciona. Mientras tanto, a bordo del ferrocarril, en nuestro vagón, pareció establecerse una competición de memoria sobre el argumento de la novela del francés Pierre Boulle, llevada magistralmente al cine en 1957 por David Lean y apoyado en un magnífico elenco. Sobre este lugar, a orillas del río Kwai, se situaban los barracones donde los japoneses mantenían a los prisioneros internacionales, australianos, ingleses y americanos, que también narra la película que hizo famoso este puente. Actualmente tratan de mantener el paisaje que se describe en la novela. Finalmente habíamos llegado a la última estación prevista en el recorrido de este tren turístico sobre los escenarios de la película. Ante nuestros ojos podíamos ver alguno de los tramos del famoso Hellfire Pass, o Paso del Infierno, que tanto nos impresionaron en el famoso film. Pudimos pasear a pie sobre tan dramáticos escenarios que a los mayores del grupo nos acercaban recuerdos todavía vivos y a los más jóvenes, solo algunos antiguos vestigios de su memoria. Al comienzo del tramo del ferrocarril se halla esta importante cueva que, como se podía ver en estas religiosas latitudes de Extremo Oriente, se ha convertido en un santuario de Buda. Resultaba francamente muy interesante todo lo que estábamos pudiendo observar, alrededor de la historia ofrecida por los tailandeses sobre la construcción del estratégico ferrocarril a Birmania en 1942. En el mercado de Ayutthaya, la gente compra su comida para cenar. Durante el día trabajan y no tienen tiempo y por la noche degustan, no cocinan en casa. Estos son saltamontes, que están buenísimos. ¡A su salud! Habíamos llegado a Ayutthaya, una de las más antiguas capitales del reino de Siam y actualmente una bien desarrollada ciudad de más de 200.000 habitantes, donde predomina la clase media acomodada. Dado lo extenso del territorio y su buen nivel de vida, ninguna familia se plantea el cocinar al final del día para hacer la cena. Enormes mercados de comida preparada, limpios y muy cuidados como este, proliferan por toda la ciudad. Al final de cada día, por aquí pasean las familias al regresar del trabajo, mientras seleccionan las delicatessens que comparten para su cena. Todos disfrutamos con los originales pinchos que tuvimos oportunidad de probar, y no nos hubiese importado nada rematar aquí nuestra cena, pero nos aguardaba la cena en el hotel de Kentucky. En el quinto día, a partir de Ayutthaya, la segunda capital del reino de Siam, en Tailandia, comenzamos lo que es el recorrido de la parte interior del país, la menos conocida de todas ellas y que esperamos podamos descubrir la verdadera historia de los años durante los siglos XIII, XIV y XV. Empezamos en este precioso templo que tiene ascendencias birmanas y que representa el final de una guerra entre los dos países de larga duración. Esta ciudad fue el centro de Tailandia durante más de 400 años. Tuvo 33 reyes y se estima que a principios del siglo XVIII alrededor de 1 millón de personas vivían en ella, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes de la época. Entonces la ciudad contaba con más de 500 templos, con un importante puerto comercial a orillas del Chao Phraya
y tenía relaciones políticas y comerciales, tanto con China y Japón como con Europa. Incluso el rey de Francia, Luis XIV, envió varias embajadas al reino. Nosotros hoy visitaríamos los 3 templos más importantes. Comenzamos por el Wat Phra Monghon, Bojif, donde nos recibe este gran Buda tumbado. En el interior se encuentra uno de los lugares más sagrados para los habitantes de Ayutthaya, que aquí vienen estudiantes y jovencitos para pedir ayuda a Buda para aprobar sus exámenes, o para el chico o la chica que llena sus pupilas le haga ojitos. En el interior del templo aledaño, mujeres de todas las edades ofrecían varitas de incienso a Buda. Ya en el exterior, cualquiera tenía la oportunidad de alquilar uno de estos fantásticos elefantes de transporte que nos dan una idea del nivel de domesticación que estos enormes paquidermos han alcanzado en Tailandia. Wat Maharat es un templo perteneciente a las ruinas de Ayutthaya y quizás el más notable de todos los templos de Tailandia. Así, según la tradición, Mahadat Wat fue construido en 1384 por el rey Ratchatirak para albergar una reliquia de Buda. Sin embargo, lo más probable es que se haya construido durante el reinado del rey Boro Maharaja I entre 1375. En 1625, la parte superior de la Prang se rompió y tuvo que ser reconstruido 8 años más tarde, para lo cual resultó ser 4 metros más alta que antes. Años después, fue derrumbada nuevamente y solo sobrevivieron las esquinas. Para el año 1956, una cámara secreta fue descubierta entre las ruinas, donde se encontraba una joyería de oro, un cofre de oro conteniendo una reliquia de Buda y una funda de mesa. En la mitad del recorrido encontramos esta fascinante cabeza de Buda, unida de forma difícil de explicar a un árbol de Bodhi, el mismo árbol del cual bajó Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, para lograr la iluminación. La tradición cuenta que la cabeza de Buda debió de ser resto perdido de los destrozos provocados por un antiguo ataque birmano al Wat Mahantat. Milagrosamente, este árbol sagrado de Bodhi la enredó entre sus ramas y fue creciendo con la cabeza de Buda protegida por sus tentáculos. Nuestra última visita en las ruinas arqueológicas de Lopburi la hicimos al Phra Pran San Yot, más conocido como el Templo de los Monos, por motivos que rápidamente comprenderán. Nos hallamos en el también conocido como Monkey Temple o Templo de los Monos. Por algún desconocido motivo, desde hace muchos años, los monos han tomado posesión de este templo, convirtiéndolo en su auténtico reino. Están por todas partes, llegando algunos edificios cercanos a tener que proteger puertas y ventanas con barras de hierro. Los adultos, para alimentarse, tratan de intimidar y sus líderes, conocidos como los breeders, intentan asustarte para que les des comida. El templo en sí es un buen ejemplo de arquitectura Khmer, desarrollada en Camboya, pero mucho menos lucida que los famosos templos de Angkor. Phra San Yot originalmente fue un santuario hindú con 3 prats o torres que representan a Brahma, Vishnu y Shiva, la Trinidad hindú. Muestra de la habilidad agresiva de estos poco simpáticos simios la encontramos en las manos de este mono ladronzuelo, que ha debido arrebatarle sus gafas a algún confiado turista. En menos de una hora llegamos al Parque Histórico de Kampraen, que junto al Parque Histórico de Sukhothai y el Parque Histórico de Saknalai conforman el patrimonio de la humanidad llamado Ciudad Histórica de Sukhothai. Las murallas de la ciudad y sus fortificaciones marcan el límite del área regular de la ciudad, que mide unos 700 metros de ancho por 2.200 metros de largo. Reúne hasta 6 templos, aunque solo les ofreceremos imágenes de algunos. Wat Phra Kaeo
es un gran templo real en el centro de esta recinto ciudad y fue utilizado en los más importantes eventos. Las características principales incluyen la estupa principal, con su base adornada con un león, y una estupa redonda con su base adornada por un elefante. Wat Phra Sirikapot tiene un estanque y su estructura alberga estatuas de Buda en 4 posturas, caminando, sentado, parado y reclinado, en el estilo artístico de Sukhothai. La visita de esta inmensa ciudad arqueológica se convirtió en un precioso paseo a la sombra de árboles enormes y rodeados de restos históricos de gran belleza. Hemos amanecido en Sukhothai, la primera capital del reino de Xi'an. Hablamos del año aproximadamente 1250 hasta 1700, que fue la capital que duró más tiempo en este lugar. A partir de aquí iniciamos nuestra última etapa hacia el norte. Buscamos Chiang Rai y allí la frontera con Birmania y con Laos. Hoy hemos dormido en este precioso entorno del Legend Sukhothai Resort, que parece algo así como un cuento de cabañas de monjes, todo rodeado de verde, agua y chafariz. Precioso lugar. Seguro que nos espera un día similar. ¡Vámonos! El Legend Sukhothai Resort está considerado como uno de los mejores resorts del centro del país y sus empleados tienen a gala ser los más corteses y cariñosos de toda Tailandia. Fieles a su filosofía, hicieron una pancarta para desearnos feliz viaje y fotografiarse con nuestro grupo. A todos nos sorprendió la tremenda devoción de los tailandeses por sus reyes. En cada ciudad encontrábamos sus fotografías a gran tamaño. Tras el desayuno, nuestra visita continuó por este enorme parque arqueológico. Veíamos ahora al rey Langkabaing, inventor en el año 1250 del alfabeto tailandés e introductor en Sukhothai de una moneda propia, lo que propició mucho el comercio. Después de este rey, el reino de Sukhothai fue perdiendo poder y muchos territorios se hicieron independientes o se anexaron ya en el año 15 al reino de Ayutthaya. Antes de cambiar de templo, reagrupamos al grupo y continuamos nuestro camino hacia el Wat Phra Ri, donde tuvimos la suerte de conocer a Fernando Pacheco Kiukeo, hijo de una viguesa que vive junto a la iglesia de Fátima y de un tailandés. Fernando actualmente ejerce como guía en Tailandia, aunque se sigue considerando vigués. Le cedimos nuestro micrófono para que envíe un saludo a toda su familia y amigos. Un abrazo, Fernando, y mucha suerte, compañero. Hola a ustedes y bueno, saludo a todos los vigueses. Para finalizar la intensa visita a las ruinas arqueológicas de Sukhothai, penetramos en este templo de Wat Si, que contiene una única imagen de Buda, que, como estábamos averiguando, es una imagen icónica en el mundo religioso. El budismo, más allá de ser una religión, nos muestra un núcleo que promueve dejar a un lado las preocupaciones materiales y entrar en el mundo de profunda meditación. Situada frontalmente frente a la imagen, una estrecha brecha en el muro nos va permitiendo acercarnos a esta venerada imagen hasta penetrar en su santa santorum.
Buda en toda su magnificencia se muestra en la postura de las manos sobre su regazo y las piernas cruzadas, conocida como la posición de loto. En nuestro camino hacia Chiang Rai hicimos un alto para acercarnos al cultivo fundamental de Tailandia y poder departir con sus cultivadores, el arroz. Se trata de una hierba de la familia de las gramíneas, nativa del sudeste asiático, donde se cultiva desde hace más de 7000 años. El arroz crece en terrenos muy calurosos y húmedos. Alcanza casi 1 metro de altura y forma flores perfectas, con 6 estambres y un solo pistilo. El ciclo de vida de una planta de arroz alcanza los 5 meses y puede dividirse en 3 fases. La vegetativa, desde la germinación hasta la formación de la panoja. La reproductiva, desde la formación de la panoja hasta la floración. Y la de maduración, desde la floración hasta la maduración completa. Esta es la fase en la que se encontraba la plantación de arroz que teníamos ante nosotros, tras más de 5 meses desde que fue plantado, y en la que esta afanosa familia remata su fase de cortado y de empaquetado en ramos de espiga. Para todos nosotros supuso un paso más en la adquisición de cultura sobre el mundo tailandés. Tailandia es la 4ª productora mundial de piñas. En nuestro camino se cruzaban grandes plantaciones y decidimos visitar una de ellas. La piña puede plantarse en cualquier momento del año en suelos húmedos, aunque la mejor época es el otoño. Es rara la reproducción a partir de semilla y frecuentemente se utilizan los retollos del tallo central. La cosecha principal se efectúa normalmente desde principios de verano hasta comienzos del otoño y el fruto debe recogerse maduro, pues no continúa la maduración una vez extraído. Estábamos en el momento exacto y encantados aceptamos probarlas. Nuestra última parada antes de llegar a Chiang Rai, destino final de la primera parte de nuestro viaje en Tailandia, la realizamos en la tranquila villa de Phayao, a orillas del lago del mismo nombre. La pequeña ciudad vive de la pesca y el comercio y sus gentes parecen desconocer mayores problemas sociales. El ambiente era como de día festivo y nada parecía enturbiar la tremenda paz que emanaba del lago. A partir de mañana, nuestro viaje entraría en su segunda fase, recorriendo el norte del país, pero eso será el siguiente capítulo de este reportaje. Ahora tocaba gozar de la belleza y la paz y la alegría del lago Phayao. El sol comenzaba a ocultarse y debíamos continuar camino. En este punto, amigos, hemos llegado a la mitad geográfica del viaje y la mitad de tiempo de nuestro viaje. Llevamos 7 días recorriendo Tailandia y hoy, en este punto central, en el lago Phayao, a punto de dejar la península de Lampang, la provincia de Lampang, y entrar en la provincia de Chiang Rai, vamos a poner punto y seguido a la primera parte del reportaje. Hasta hoy hemos recorrido Bangkok, la gran capital que todos conocíamos, y un montón de ciudades que, si no leemos aquí sus nombres, ni siquiera sabríamos que existirían. Capitales de reinos tan importantes como el de Siam desde el siglo IX hasta el siglo XVII, o posteriormente del siglo XVII al siglo XIX y por fin Bangkok en el siglo XX y XXI. Esto, amigos, es Tailandia, un país que imaginábamos medio pobre y es súper rico. Un país que imaginábamos con personalidad y efectivamente la tiene. Esperamos que la semana que viene, justo dentro de una semana, ustedes quieran seguir viendo la segunda parte del reportaje y conocer las tribus del norte, Chiang Rai, Chiang Mai y la ciudad de la Rosa. Hasta pronto, amigos, hasta la semana que viene.